Tercera parte. Las interpolaciones y viendo los textos con lentes de la concordancia y no con el dogma. Seguimos con el tema. Pero primero, como lo he dicho antes, solo trato de darle un sentido lógico a los acontecimientos siguiendo el contexto de que el Mesías debe ser descendiente de David. Usted está en la libertad de pensar de otra manera y decir que poco le importa cómo nació, que solo cree y punto. Pero recuerde, el Mesías, según las mismas escrituras que anuncia que llegaría, también dice qué características tendría. ¿Por qué? Sin estas claves cualquiera podría decir que era el Mesías. Es así de sencillo. Es por ello que tenemos un gran reto. Los investigadores serios no dogmáticos tienen que preguntarse quién escribió los evangelios, cuándo los escribieron, cuál era su objetivo al escribir, qué fuentes utilizaron los autores, el grado de fiabilidad de estas fuentes, y cuán alejados temporalmente estaban las fuentes de las historias que narran, o si se alteraron después. Esto no solo es tarea de los historiadores, es también la suya. ¿Qué podemos hacer? Los estudiosos también pueden mirar en la evidencia interna de los documentos, para ver si, por ejemplo, el documento está citando erróneamente textos del Tanaj hebreo, o si tiene concordancia exacta con él. No tenemos que sentarnos a esperar que otro lo haga o nos lo diga. Usted tiene la capacidad de hacerlo también, con esfuerzo, diligencia, iniciativa de estudio y superación. Y por encima de todo, un temor reverente al Kadosh Baruj Hu, se puede lograr. Amigos, ya es conocido por todos las interpolaciones en los textos que fueron agregadas por escribas, transcriptores cristianos, al llamado Nuevo Testamento, y de esto los que queremos salir del cristianismo histórico no podemos jamás olvidar este hecho. La crítica textual se ocupa de la identificación y eliminación de errores de transcripción en los textos de los manuscritos. Los escribas antiguos cometieron errores o alteraciones, como la inclusión de adiciones no auténticas de forma un poco arbitraria. Como lo indica el libro, citando incorrectamente a Jesús, la historia detrás de quién cambió la Biblia y por qué. Editores de Harper, Collins por Bart Ehrman, un estudioso del Nuevo Testamento en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ehrman cita en su libro, varios escribas primeros alteraron los textos del Nuevo Testamento. ¿Con qué fin? Ehrman sostiene que ciertas creencias cristianas ampliamente defendidas, como la divinidad de Jesús, se asocian no con las palabras originales de las Escrituras, sino con estas alteraciones posteriores. Por ello, amigo lector, estos detalles donde la posible interpolación de hechos no puede pasar por alto al investigador diligente. Usted siempre debe tener presente esto. Sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de las Biblias modernas tienen notas al pie para indicar pasajes que están disputados en los documentos originales. Es su responsabilidad estar pendiente de esto. Por lo que los textos del Nuevo Testamento que habla de un supuesto nacimiento virginal sin la intervención de un padre, no se puede pasar por alto, ser aceptado sin más, sin ningún tipo de cuestionamiento, ya que no obedece a ningún acontecimiento anunciado por ninguno de los profetas anteriores. En ninguna parte del Tanaj nos indica que el futuro Mesías nacería sin un padre biológico. Ningún ser después de Adán que por razones obvias, no tuvo padre ni madre biológicos, ha nacido sin padres, padre y madre biológicos, de todas las personas que han existido en el planeta, aproximadamente 120.000 millones y contando, ninguna nació sin la intervención de padres biológicos, en ninguna de ellas un espíritu ha tenido tal intervención. ¿Esto no lo llama a la reflexión lógica? Pregúntese por un momento, ¿por qué solo tal acontecimiento tan trascendental en la historia del hombre, solo está en Mateo, Hillel, Lucas, y no en las otras cartas de Meir, Marcos, redactado más temprano, 68-73 a.C.? Y el último en Yohanan, Juan, 90-100 a.C., el más tardío? ¿Por qué no es mencionado por ninguno de sus aliaj, enviados o apóstoles, en ninguna parte de los textos? Eso, amigo, nos debería llamar a reflexión. ¿No cree? Es solo simple lógica. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué solo estos hechos fantásticos solo aparecen en los dioses paganos y sus mitologías? Ra, el dios egipcio del sol, se dice que nació de una virgen. Fue así también para Perseo, Rómulo, Mitras, Krishna, Horus, Melanipe, Auge y Antíope. ¿Y no en ningún ser humano real? Sé que los defensores del dogma se escudan en lo siguiente,
Dios puede hacer lo que quiera ya que es todopoderoso. Y es cierto, no hay nada imposible para Él. Estoy completamente de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo es, en querer inventarle acciones que no ha hecho para defender una posición dogmática de hombres. En lo que estoy en desacuerdo es, en decir que hizo algo que nunca anunció que haría y que nunca lo participó a ningún profeta. En lo que estoy en desacuerdo es, en hacer ver al Eterno, el cual sea bendito por los siglos de los siglos, como un simple dios pagano griego con las mismas mañas de copular con mujeres humanas. Lo cual, es una aberración. En lo que estoy en desacuerdo es, en decir que el Eterno es un despiadado, que dio leyes sanguinarias y malvadas, y vino otro Dios a corregirlo encarnado en un hombre, Jesús, el cual es más bueno y humilde que el propio Adonai Todopoderoso. ¿Es que acaso nunca leyeron lo que hacen tales afirmaciones? Que el mismo Yeshua dijo, Marcos 10:18, Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Elohim. Y también dice, Mateo 12:36, mas os digo, que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido, tendréis que dar cuenta. ¿Acaso lo habrán leído? ¿Acaso tendrán ojos para esto? ¿No tendrán temor solo en dar palabras especulativas para defender un dogma? En eso jamás estaré de acuerdo. De ninguna manera, pues es una aberración. Tome usted su propia decisión sobre este asunto. Volvamos al tema. Con todos estos detalles expuestos anteriormente, en cuanto al concepto de virgen en su contexto tanto griego como hebreo, en el cual una virgen en su contexto religioso, no necesariamente lo era físicamente. A lo que me hago esta pregunta, ¿fue esta la visión de los gentiles, cuando se tradujo al griego estos textos? Que no hablaba de algo físico sino en un contexto religioso espiritual. Por tanto, Miriam, María, aunque tenía relaciones con su esposo Yosef, José, para ellos en su contexto cultural se consideraba aún virgen. Claro está, si esto fue así, entonces los emisarios del Masías ya no estaban, para dar un mejor entendimiento de esto. Sin embargo, este contexto no se aleja mucho del concepto de alma, ya que, una mujer sigue siendo alma mientras no tenga signos de menstruación, no importa la edad que tenga, o si es casada o no. Como dije anteriormente, solo son preguntas que me hago sobre esto. Saque usted sus propias conclusiones. Y siguiendo con el tema, solo nos queda buscar el contexto de desposada, el cual es necesario entender para que podamos entonces abordar los textos del Nuevo Testamento con otra óptica, la cual pueda tener sentido con el contexto expuesto. Veamos. ¿Cuál es la edad promedio de casamiento de las mujeres según la tradición judía? Copio. De acuerdo al halajá, que significa ley e indica el modo de andar por la vida, ya que el camino está indicado, e incluso la forma de dar cada paso se enseña al judío. Cuando un niño o niña judía alcanza la mayoría de edad, 12 años para las niñas, 13 años para los varones, se vuelve responsable de sus actos y se convierte en bar mitzvah, varón, o bat mitzvah, mujer. O sea que una niña de 12 años ya podía contraer matrimonio, pues se vuelve responsable de sus propios actos ante la sociedad. Claro está, que para hoy en día sería algo no muy bien visto. Pero vamos a imaginarnos el primer siglo. Roma tiene el poder en Israel, las masacres y muertes son la orden del día en el pueblo judío. En pocas palabras existía una especie de genocidio de la nación hebrea. Lo más lógico sería que la reproducción fuera algo imperativo para cada ciudadano en Israel, para que su identidad étnica no se perdiera. Por lo que tiene sentido que niñas ya de 12 años fueran aptas para ir formando familias, y mientras más hijos mejor. Pero veamos científicamente. ¿Una niña de 12 años puede tener hijos? El primer período menstrual de una niña, menarquía, que usualmente sucede entre la edad de 8 y 15 años, es la primera indicación visible de que puede embarazarse. La edad está comprendida entre los 8 y 15. O sea que puede ser a los 12, 13, 14 o 15. Si pasas de esta edad y no sucede puede ser un problema hormonal. Vamos al asunto que nos compete. Imaginemos que Miriam es una adolescente de 12 años, ya que la Biblia no dice qué edad tenía, solo nos dice que era virgen, que es la supuesta traducción de alma, que corresponde a la edad de una niña que entra a la edad de la adolescencia.
y debemos sobreentender que aún no tenía señales de menstruación pero sí estaba desposada. Antes de seguir quiero decir algo sobre la mujer desposada. Deuteronomio 22, 23 al 24. Si una joven virgen está comprometida con un hombre, y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los lapidaréis con piedras. Morirán por esto, la muchacha, porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Un hombre que tenía una mujer desposada era visto como su marido legal, ya que le sucedía lo mismo a ella, la desposada, y a él, que la violó o se acostó con ella, como un acto de adulterio. Por lo tanto tenía derecho de esposo antes de vivir juntos. ¿Entiende, Sé que muchos pueden pensar que no pueden tener relaciones pues solo estaban comprometidos. Pero no podemos analizar lo sucedido solo sacando conclusiones de nuestra edad presente. En la época del Segundo Templo el matrimonio, Kiddushin, separación o santificación, de acuerdo con la ley de la Torá. Kiddushin se traduce comúnmente como compromiso, pero en realidad permite que los novios sean marido y mujer de pleno derecho. Y esto estaba dividido en dos etapas. La primera, es Erusim. Se puede entender como traduce el Brit Hadashah como desposorio, noviazgo con el contrato matrimonial, en presencia de dos testigos. Podría ser interpretado como una especie de compra-venta, donde el hombre está adquiriendo a la mujer, aunque parte de la tradición implica dejar un dinero o un objeto de valor, que está hoy en día representado con el anillo. La frase que el hombre le da a la mujer es, Arei, Atmekudeset, Li, que significa estar separada, consagrada, para mí. La segunda, es Nisuim, el cual puede ser más o menos entendido como la etapa de la boda. Con la fase de Nisuim, se llega a un punto en el que las almas del novio y la novia se reúnen para convertirse en un alma. Es la realización de una realidad de que el hombre y la mujer en realidad viven juntos como una pareja casada. Ya vistos estos dos aspectos del matrimonio judío del Segundo Templo vemos que Nisuim es la culminación de las etapas del matrimonio. Para Rambam, Nisuim es la verdadera entrada a la jupa, donde él y ella pueden estar juntos, compartiendo todos los asuntos que les corresponden juntos. En la etapa de Erusim, es la etapa en la cual se encontraba Miriam en el texto de Mattillau, Mateo 1:18. Ahora bien, el nacimiento de Yeshua Mashiach fue así, estando desposada, Erusim, su madre Miriam con Yosef, antes de vivir juntos, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Sin embargo, existen casos en los cuales en la primera etapa, Erusim, se optaba por tener relaciones íntimas, por razones de mayor peso, o por el consentimiento de la novia, la cual ya era legalmente su esposa, apartada para él. Veamos este comentario tomado de una página rabínica. Si bien en la Tanaj encontramos rastros de relaciones sexuales fuera del matrimonio, basta decir que el casamiento como lo conocemos nosotros no existía en los tiempos bíblicos. En general la tradición rabínica condena fuertemente este tipo de relaciones sexuales. El sexo debía ser consagrado en la santidad del matrimonio. No obstante encontramos decenas de casos, indicios y pruebas que muchas veces los sabios fueron mucho más laxos en relación a este tema en particular. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en nuestra Gemara del día. Aquí se nos cuenta sobre la costumbre de Yehudá. En los tiempos de la Mishnah la tierra de Israel estaba dividida en dos grandes regiones, el norte conocido como el Galil, y el sur conocido como Yehudá. Muchas eran las diferencias de costumbres y leyes entre ambos lugares. Una de las diferencias más sobresalientes era que, desde el día que la pareja se comprometía en la ceremonia conocida como Erusin, esto ocurría hasta un año antes de la celebración de la Jupá, los mismos cohabitaban en la casa del padre de la novia. Tanto la Mishnah como el Talmud asumen que la pareja tiene relaciones sexuales durante este período de tiempo, y por este motivo el marido luego de la Jupá no puede tener un reclamo de virginidad frente a su mujer. Y también dice, en el Talmud Jerusalmí, se explica más el origen de esta práctica y algunos sabios sostienen que la misma se originó por el decreto de la primera noche del gobernador, en la cual el gobernador romano tenía el derecho de acostarse en la noche de bodas, antes que el marido, con las mujeres que llegarán vírgenes al matrimonio. Para evitar que este decreto se llevara a cabo, o bien para desanimar al gobernador romano a continuar con el mismo,
al ver que muchas mujeres ya no llegaban vírgenes al matrimonio, es que según algunos sabios esta costumbre se inició en Yehuda. Lo interesante es que el Talmud nos cuenta que esta tradición continuó incluso luego de que los decretos del gobernador romano sean derogados. Como dicen por ahí, tradición, tradición, tradición. Con este interesante comentario podemos ver que, no había ningún problema en que Yosef tuviera relaciones sexuales con Miriam después de su compromiso matrimonial. Pero, volvamos al pasaje bíblico. Mateo 1, 18 El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay algo muy importante aquí en la palabra, juntasen, la cual en griego es, G4905. Sunergomai, de G4862 y G2064, reunirse, partir en compañía, ir, juntar, acompañar, agolparse, congregarse, reunirse, venir con. Por tanto el concepto se relaciona más con el acto de la jupa, o sea de la segunda etapa, que es Nisuim, que ya hablamos anteriormente. La palabra jupa significa abarcante. Representa la divina presencia que se cierne sobre el novio y la novia para unirlos. De esto se trata cuando dice, antes de juntarse. Visto el concepto, podemos entender que, no se trata de juntarse para una relación sexual como el caso del profeta Isaías, que se usa la palabra hebrea. Carapa. Raíz primaria, abordar, acercar, hacer acercar, por cualquier propósito, acercar, atraer, hacer que se acerque, juntar. Por tanto el texto griego, se habla solo de estar juntos, o vivir juntos en un lugar. Nada tiene que ver con relación sexual. Y una traducción más consona con esto nos la da el Código Real, Mateo 1, 1:8 El nacimiento de Yeshua el Masía fue así, habiendo sido dada Miriam su madre en matrimonio a Yosef, antes de llegar la fecha para la consumación del matrimonio, y venir juntos, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Teniendo todo esto en mente, vamos a unir estas dos exposiciones para que vean a dónde quiero llegar. A. Una mujer se puede desarrollar entre los 8 a 15, pero puede ser ofrecida en matrimonio a los 12 que es su mayoría de edad. B. El esposo aunque no está con ella tiene los mismos derechos que un marido legal. O sea es su mujer legal. Por tanto, reitero lo que dije en el episodio anterior, si vemos un milagro aquí, puede ser que Miriam aún no se había desarrollado para tener hijos, y que José, se llegó a su desposada, ya que tenía los derechos para hacerlo, y por medio del Espíritu Santo fue el que hizo posible el óvulo para la fecundación y posterior gestación del niño. Además que la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, depositó en él, o sea en el óvulo, el carácter y personalidad, o sea la Ruach, para ser considerado el Mesías, 7 Ruach de parte del Eterno. ¿Puede ser posible? ¿Por qué no? Es importante recordar en el Tanaj en el momento de la fecundación están presentes 3 personas, el hombre que pone la esperma, la mujer que pone el óvulo y el Eterno que da el aliento de vida, Ruach. Y esta Ruach, o carácter es modelada por el Santo bendito es por su absoluta voluntad. Posteriormente en la muerte sucede lo que nos indica, Eclesiastés 12, 7 y el polvo, o sea la carne y hueso, vuelva a la tierra, de donde procede, y el espíritu, Ruach, retorne a Ja Elohim, que lo dio. Visto de esta forma el Eterno creó un óvulo con una Ruach especial para el futuro Masíaj, las 7 Ruach que nos habla Isaías 11:2. De esa forma, el niño tendría el requisito indispensable para ser el candidato para Mesías, así como también tendría sentido Mateo 1, 1 al 17 donde detalla la genealogía de José, como descendiente directo del rey David. ¿No les parece? Claro está. Estoy tomando el texto Mateo 1:18 buscando la lógica, pero sin dejar a un lado que también pudo haber tenido alguna leve interpolación. Sé, que posiblemente usted diga, ¿cómo puede llegarse un hombre a una mujer que aún no se ha desarrollado? Para esta época, es algo fuera de contexto, pero para esa época era normal como nos lo dice el Talmud Tratado Nidá, capítulo 10, Misná. Si una chica joven, cuya edad de menstruación no ha llegado, se casó, Beam Shammai reguló, se le permite 4 noches, y Bet Hillel reguló, hasta que la herida se cure. Si la edad de su menstruación ha llegado.
Según el Talmud, la relación sexual en matrimonios donde la mujer no había tenido signos de desarrollo, no era nada escandaloso o prohibido. Recordemos que los varones mayores de 13 ya estaban aptos para el matrimonio. El problema es que se tiene la idea subliminal de las imágenes en las iglesias, y las películas que Joseph era un viejo con muchos años más que Miriam. Idea sin base que debe ser abandonada. Ahora bien, sé que ustedes me dirán que hay pasajes bíblicos que se entiende lo contrario, y les diré, es cierto. Si lo vemos con los lentes de que el Padre de Jesús o Yeshua fue el Espíritu Santo, pero si tomamos en cuenta el requisito todo cambia. Y es allí donde creo que hubo interpolación en los textos. Tome usted su propia decisión. Pero vamos a analizar los pasajes donde su contenido es errático, para los que defienden el dogma de deidades encarnadas, pues no tiene nada que ver con su contexto. A ver qué sacamos. Lucas 1, 30 al 32. Pero el ángel le dijo, no temas Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vamos a analizar bien este encuentro con el ángel, en el cual dice, que tendrá un hijo. Vea bien lo que dice, fíjese en los tiempos del verbo, quedarás encinta y, darás a luz un hijo. Los tiempos del verbo nos indica la cronología de sus acontecimientos. Claramente indica que, será un evento futuro, y no inmediato. ¿Entiende, Por tanto, es extraño se haya insertado en el texto de Mateo 1:18 que, aún no estaban juntos. Esto me parece muy sospechoso, pues da lugar a dudas. Ya que, si es un evento futuro, normalmente se puede dar tiempo a que puedan vivir juntos. Por tanto no le encuentro sentido a esa frase de, antes de juntarse. De la cual también ya hemos sacado un sentido lógico natural, y no un evento místico sin explicación. Bien, quiero agregar algo que tampoco tiene sentido, ya que también dice, que se dará el trono de David su padre. Si el Espíritu es el Padre, asumiendo claro está, el dogma de deidades encarnadas, el ángel aquí miente. ¿No les parece? Ya que el Espíritu no es descendiente de David, ni tampoco es David resucitado. Por ello, apelo a su lógica y su sentido común. De que simplemente de forma muy natural, Yeshua tenía un padre descendiente directo de David, o sea Joseph. Otro detalle ilógico, que veo en esta traducción es que ella, o sea María contesta. Lucas 1, 34 Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Pero, ¿qué sentido tendría tal afirmación? ¿Acaso no estaba ya desposada? Esta es la parte que tampoco cuadra con este relato, ya que no tiene sentido con el contexto anterior. Lucas 1, 27 A una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Por lo que era cuestión de tiempo para que se juntara, esto es vivir juntos, con su esposo y se cumpliera el nacimiento del niño. Aunque ya era posible que pudiera tener relaciones con su esposo, como lo hemos expuesto anteriormente. Si no estuviera aún desposada, se podría aceptar tal duda. Pero, de verdad es que no veo esto como una excusa con base para no creer que podría tener un hijo. No cuadra tal afirmación. ¿Interpolación? Saque usted su propia conclusión. Pero aún así, vamos a buscar otro sentido lógico y natural a esto. Para ello debemos replantearnos este asunto. Pero si el caso no era eso, de que no conocía varón, sino que, no importara que conociera varón, ya que aún no estaba en la etapa de poder ovular para que pudiera concebir, a sabiendas que no hay una edad fija para su desarrollo de ovulación. ¿No tendría más sentido este pretexto para no creer lo que le decían? Señores, esto tendría realmente lógica. Mira, ángel, ¿cómo puede ser esto si aún no puedo concebir? Ya que, ¿cómo puedo tener realmente un marido si aún no le puedo dar hijos? Viéndolo con esta óptica tendría total sentido. Pero ustedes dirán. Oye tú, lo que estás es suponiendo, y estás cambiando lo que dice. Quizás sea posible. Pero si buscamos un contexto a este pasaje donde también podemos sacar una conclusión similar, ¿qué me dirían? Pero esto lo expondremos en el próximo episodio titulado, Cuarta parte. La comparación del nacimiento de Joanán y la carta de divorcio.
si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Salom.